Gloria a Dios. Hace unas semanas comencé una nueva serie. ¿Quién me dice cómo la titulé? Vamos a esperar a que salgan los pequeñitos. No me oyeron, ¿verdad? Ok, mientras recuerden cómo titulé la nueva serie que comencé hace unas semanas. La lealtad, ¿quién dijo? Pase a la librería, tiene un premio. No, no es cierto. No, gracias, hermana. Ok. Muy bien, sí, Rebe, así es. Comenzamos una nueva serie que se llama La Lealtad. Y bueno, necesito hacer un resumen. No va a ser un resumen largo, 35, 40 minutos. No, algo de 5 minutos. Porque ya pasaron varias semanas. Algunos no escucharon el primer mensaje para los que nos visitan el día de hoy. Y bueno, es importante que tomemos en cuenta el contexto de esta enseñanza y también pues es importante que traigamos a la memoria todo lo que se mencionó en esa ocasión. Y bueno, lo primero que comencé a exponer fue cuál es el origen de la lealtad. Y bueno, la lealtad pues es parte de la naturaleza de Dios, ¿sí? Es parte de las virtudes y de los atributos que Dios tiene. Entonces, por lo tanto, la lealtad es algo que proviene de Dios. Y si nosotros tenemos lealtad, es porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y también tenemos en nosotros eso que el Señor nos dio. Entonces, vimos cómo opera la lealtad dentro de la Trinidad. ¿Lo recuerdan? El Padre es leal al Hijo y es leal al Espíritu Santo. Y viceversa, el Hijo es leal al Padre, es leal al Espíritu, y el Espíritu Santo tiene alineada de la misma forma su lealtad hacia el Padre y hacia el Hijo, y no se contraponen, no se contradicen, todo lo hacen en armonía. Y ese es el mayor ejemplo para nosotros, cómo funciona la lealtad en medio de la Trinidad. Tomé un texto base que es muy interesante, Segunda de Crónicas 16:9, a ver si lo pueden proyectar. Dice: los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometidos con Él. Entonces, Dios está buscando especialmente corazones convertidos a Él, comprometidos con Él, que tienen el corazón dado al Señor y que están dispuestos a adorarlo. Y entonces el Señor está buscando personas así para sumarlos a su familia. Y también di algunas definiciones de lealtad. Mencioné algunas que eran más sencillas y mencioné que la lealtad tiene que ver con un compromiso, ¿sí? Un compromiso total y un compromiso de respeto a la autoridad. La lealtad auténtica no es una devoción ciega a un simple hombre, ¿sí? Es ante todo una lealtad a la verdad y al deber. Y mencionaba que a veces la deslealtad es una lealtad dirigida a la persona equivocada. Y poníamos como ejemplo cómo mucha gente fue leal a Absalón, una lealtad equivocada. En vez de darle la lealtad al rey, a David, se la dieron al hijo rebelde que estaba oponiéndose a su padre, que estaba haciéndoles favores a la gente, y por conveniencia muchos siguieron a Absalón. Entonces,
puede haber una lealtad equivocada, pero la lealtad correcta es una lealtad a la verdad. No es a lo que me conviene, no es a quien sí me da, no es a quien sí me lleva, sino es una lealtad dirigida a la verdad, solamente a la verdad. Entonces, la lealtad es una verdad que se desenvuelve en nuestra conciencia, es el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quién creemos. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, mencioné que es una fidelidad noble e inquebrantable, arraigada en la fe y en el amor, y que une corazones con un propósito común. Y por último, mencioné algunos ejemplos de la Biblia que hablan sobre este tema, sobre la lealtad. ¿Quién recuerda uno de ellos? El de Ruth, muy bien, Ale. Ruth con su suegra Noemí, cuando Noemí y sus nueras quedaron viudas, pues Noemí les dijo: no se queden conmigo, hijas, váyanse, le dijo a Orfa y le dijo a Ruth, váyanse regresen a sus casas con su parentela, cásense otra vez, hagan su vida, yo ya estoy grande, no tienen que estar conmigo, yo ya no tengo hijos para darles otro para que se casen, entonces por favor no tienen que estar conmigo, váyanse. Orfa amaba a Noemí, pero le dijo: sí, yo sí me voy. Y fíjense lo que respondió Ruth: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán, que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Esto es lealtad, ¿sí? Es un hermoso ejemplo de lealtad, y vean hasta qué extremo lo llevó Ruth, ¿no? No fue desleal, y ahorita lo voy a mencionar, más adelante lo voy a mencionar. No es que Orfa haya sido desleal, de hecho ella amaba a Noemí, pero digo, no estaba obligada, pero la lealtad de Ruth es algo pues que sobresale aquí, porque fue una decisión propia, ¿sí? Y sobre todo fue algo que ella determinó. Otro ejemplo, ¿cuál fue el otro ejemplo que vimos? Ese no se van a acordar tan fácil. ¿Quién, perdón? Sí di esa cita, pero el ejemplo más bien era el de Amasai, cuando llega con los 30 soldados para ayudar a David, y entonces pues eran familiares del enemigo, venían de allá y llegan con David a decirle: venimos a ayudarte. Y entonces David les dice: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme, que Dios los castigue. Así de sencillo se los puso David, así de sencillo y así de duro, ¿no? Y en el 18 dice: así que el Espíritu descendió sobre Amasai, y este versículo está hermoso, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, estamos a tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sea contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Y entonces los tomó como parte de su ejército y fueron sus 30 valientes de David. Y posteriormente vamos a hablar, ya en otra ocasión, vamos a hablar de cómo la lealtad va a ser probada en cada uno de nosotros. Dios va a probar nuestra lealtad. Ese es un tema para otra semana. Otro tema es la lealtad a la autoridad, ¿sí? Hay mucho que hablar en relación a este tema, pero no lo quiero extender mucho, y vamos a hablar de la deslealtad también. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, para comenzar el día de hoy, les quiero preguntar: ¿creen que este tema es importante? A lo mejor está siendo muy importante para mí,
pero la verdad es que no importa si es importante para mí. Lo importante es entender si es importante para Dios. Entonces yo quiero preguntarles, ¿creen ustedes que este tema le importe a Dios, le interese a Dios, que nosotros lo tengamos claro y que entendamos lo que es la lealtad? Levanten su mano los que dicen que sí. Bueno, pues son 98.3%. Yo también estoy con ustedes, estoy de acuerdo. Yo creo que es un asunto realmente importante para Dios. Y bueno, una razón de la prioridad de este asunto es el hecho de que fue la deslealtad lo que irrumpió la unidad y el gozo que había en el cielo. Fíjense nada más, la deslealtad fue algo que rompió la unidad y el gozo que reinaba en el cielo. Todavía no existía el hombre, era Dios con los ángeles, y la deslealtad entró. Esa deslealtad fue alimentada por orgullo. Y miren, es muy importante que tengamos en cuenta esto que sucedió, para que hoy en día también nosotros vigilemos y cuidemos estos asuntos. ¿De acuerdo? La deslealtad fue alimentada por el orgullo, fue alimentada por la amargura, y eso fue el catalizador de la rebelión y la caída que tuvo Lucifer. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, este hecho fracturó, fíjense qué cosa tan importante, fracturó la eternidad en dos. ¿Por qué? Porque se introdujo algo que jamás se había visto, ¿sí? En medio de la luz y de la gloria de Dios, algo que nunca antes se había visto y que nunca antes se había mencionado, comenzó el reino de las tinieblas. Tremendo. Entonces, para entender mejor este asunto, el día de hoy vamos a analizar algunas circunstancias en torno a la caída de Lucifer. ¿De acuerdo? Pero antes quiero que oremos, quiero que juntos oremos. Y te pido, por favor, que le pidas a Dios con todo tu corazón: Señor, trae revelación por medio de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, que esto, Señor, nos permita ser leales a ti principalmente, leales en nuestros trabajos, leales a la iglesia, leales a nuestras autoridades. Pero danos sabiduría, porque a veces, Señor, entregamos nuestra lealtad a las personas equivocadas y no queremos equivocarnos. Queremos ser guiados por ti, conducidos por ti a toda verdad, para saber lo que conviene. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, por el relato bíblico, hermanos, sabemos que Lucifer fue un ángel muy hermoso. Su nombre era Luzbel, que significa luz bella, y pues eso significa que de él resplandecía una luz, había belleza, brillaba en él esa gloria que Dios le dio. Dios lo enalteció mucho, ¿sí? Era de los ángeles el que tenía el mayor rango, el más grande, el más hermoso, ¿sí? Dios le dio honor, y estos atributos fue algo increíble que tenía Luzbel en el cielo. Estaba al servicio de Dios y tenía un poder, hermanos, y un esplendor como no lo tuvo ningún ángel, o como no lo tenía en ese entonces. Yo creo que al ser destituido, ahora hemos visto en la Biblia cómo el Señor, para dar ciertos mensajes importantes, como por ejemplo cuando le dijo a María que iba a nacer un Salvador de su vientre, ocupó un ángel. ¿A quién fue?
al ángel Gabriel, ¿sí? Y bueno, así el Señor ha tenido o tenía a Luzbel como el principal. Entonces, tenía un poder, tenía un esplendor, y yo creo que fue justo eso que Dios le dio, esos atributos, esa gloria, lo que lo llevó a persuadir a un tercio de los ángeles del cielo cuando Él se reveló. Fíjense qué dato tan tremendo. Un tercio de los ángeles de Dios fueron convencidos por Satanás para rebelarse. O sea, es un dato enorme, ¿no? Fue como un golpe de estado en el cielo. Fue algo muy fuerte. Y yo me pregunto, qué fácil es equivocarnos. Porque, ¿qué argumentos tenían los ángeles? ¿Sí? ¿Qué argumentos tenían para su rebelión, para su inconformidad, para su... O sea, estando con Dios, estando en lo más precioso, en lo más sagrado, en lo más hermoso, y entonces algo los provocó y los llevó a estar insatisfechos. ¿Qué pudieron haber dicho? ¿Es que Dios no nos ama? ¿Es que ama más a Luzbel que a nosotros? ¿Es que a Él le ha dado toda la gloria y a nosotros no? El asunto es que Luzbel no estaba al nivel de Dios, ¿sí? Y todas sus legiones, todos ese tercio de ángeles que Él convenció, fueron derribadas y fueron echadas a la tierra. Pero con qué facilidad alguien puede decir, es que, y que empiece la queja, y que empiece la amargura, y que empiece el señalamiento, y que empiecen a hablar y a decir cosas. ¿Qué pudieron decir? Por amor a Dios, ¿qué pudieron decir que tuvieran razón? ¿Qué pudo decir Satanás para convencerlos y decirles y llevarlos a la inconformidad? ¿Sí? Miren lo que dice Isaías 14. Vamos a leer Isaías 14 del 9 al 17. Aquí habla de la caída de Lucifer. Dice, en el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada, se lo están diciendo a Lucifer. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz, ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? ¿Has sido arrojado a la tierra? ¿Tú que destruías a las naciones del mundo? Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Qué tremendo, ¿no? Después de estar en el lugar más grande,
de honor. Yo creo que Satanás ha sido el ser creado que ha tenido más honor, más gloria y honra y más cercanía a Dios. Y yo quiero que por favor te hagas esta pregunta conmigo. ¿Cómo podría alguien enojarse con Dios? ¿Cómo alguien puede enojarse con Dios? ¿Cómo alguien puede convertirse en el enemigo de Dios? ¿Cómo alguien puede estar contra Dios? Dios es amor. Es un ser lleno de gracia. Es un ser lleno de misericordia. Dice la Biblia que todos sus caminos son perfectos. Pero ese Dios perfecto tuvo 1/3 de los ángeles en su contra. Bueno, si esto se lo hicieron a Dios, que es perfecto en todos sus caminos, pues ¿qué nos espera a nosotros? La verdad es que yo creo que de alguna manera, y fueron desleales a Dios, pues no nos sorprendamos de que sean desleales a nosotros, ¿no? De que probemos ese vaso de amargura también. Y miren, esto se presenta en todas las áreas, ¿sí? Esposos siendo desleales a sus esposas, maltratándolas, hablándoles como si fueran sus sirvientas o de lo peor. Y yo creo que eso tiene que ver también con la deslealtad, porque el Señor espera en todos los niveles que nosotros, los que somos casados, seamos principalmente leales a nuestra esposa. Si tú tienes esposa, por favor, hermano, necesitas entender que tú no la puedes maltratar, ni verbal ni físicamente. No la puedes intimidar, no la puedes humillar, no la puedes sobajar, porque eso es desleal. Eso no es correcto. Hijos, si ustedes tienen padres, de la misma manera, tienen que ser leales a sus padres. Tristemente, en el metro cuántas cosas se ven, hermanos. De veras que ya no voy a viajar en metro. Pero iba en el metro y un chavo como de unos 21 años se sentó en el piso, venía hablando con su mamá, pero de veras a todos los que veníamos ahí nos dio pena ajena. Le estaba diciendo: no te estoy mintiendo, te estoy diciendo que voy a no sé qué lado. A ver, cállate, escúchame lo que te estoy diciendo. Y venía diciéndole de cosas. Un señor se paró y yo dije: no le vayas a, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y entonces pues venía aquí al lado, el señor se para y se le quedaba viendo como diciendo: híjole, que fueras mi hijo para darte una buena, ¿no? Yo siento que así pensó él y así pensamos varios de los que estábamos ahí. Venía hablándole de una manera tan irrespetuosa a su mamá. Eso lo venía haciendo en un vagón de metro repleto. Yo no sé qué hizo cuando llegó a su casa. Tal vez hasta le pegó. Así como venía de violento y así como venía con tanta ira hablándole a su madre, yo no sé qué hizo cuando llegó a su casa. Y no sé si Dios le permitió llegar a su casa, porque de veras Dios castiga esto de una manera muy especial, hermanos. Hijos, no pueden hablarle así a sus papás. Ustedes tienen que ser leales a sus padres. La lealtad tiene que ver con respeto, tiene que ver con amor, tiene que ver con guardar la unidad, tiene que ver con corresponder al amor que se nos ha dado. Entonces, vean cómo este tema no es exclusivo de Luzbel, ¿sí? Este ser falló. Pero miren, lo que yo les decía,
si fueron desleales a Dios, seguro van a ser desleales a nosotros, ¿sí? A los pastores, va a haber deslealtad hacia los padres, va a haber como empleado, también va a haber deslealtad de tus jefes, de tus subordinados. No te extrañes de la deslealtad. Fíjense, la deslealtad se presentó en el cielo aun cuando había un trato perfecto. En el cielo había un trato perfecto. Todos esos ángeles que se rebelaron no tenían razón, sus argumentos, ninguno de sus argumentos pesaba, no había nada de verdad en lo que dijeron para levantarse contra Dios. En nosotros puede haber errores, hasta puede haber cierta verdad y cierta justificación de que se rebelen por nuestras imperfecciones y nuestros errores que sí tenemos. Pero ¿a Dios? Otra pregunta que les quiero hacer, perdón que les haga muchas preguntas, pero así es como yo aprendo, así es como yo echo a andar mi imaginación y me cuestiono. ¿Cómo fue que Lucifer lo logró? ¿Cómo fue que Lucifer lo hizo? ¿Cómo logró esta rebelión contra Dios? Miren, sabemos que Dios es omnipotente. ¿Están de acuerdo? No hay nada ni nadie más poderoso que Él. También sabemos que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que todo lo sabe y que todo lo ve. Es soberano, está en todo y sobre todos. Ahora, ¿quiere decir que cuando esto ocurrió, Dios lo sabía? ¿Ustedes creen que Dios lo sabía? Entonces, ¿quiere decir que Dios lo permitió? Lo que sucedió, esto que sucedió en Los Ángeles, ¿ustedes creen que Dios lo permitió? A ver, levanten la mano a los que dicen que sí. ¿Y los que dicen que no? Uno. ¿Y los que no levantaron la mano? No lo saben. Están entre una y otra. Es válido también, ¿no? Entonces, yo sí creo que Dios lo permitió. Fíjense, Dios vio la rebelión y siempre la ve. Esto es algo fuerte. Dios vio la rebelión que brotó en el cielo desde su concepción. Y también Dios ve la rebelión que brota en una familia, en un hijo, en una esposa, en un esposo. Dios ve la rebelión que brota en una iglesia. Dios ve la rebelión que brota en un trabajo. Dios se da cuenta de todo. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios vio cómo estaba creciendo, cómo empezó en Lucifer y cómo el tercio de los ángeles comenzaron a cuchichear, a murmurar, a quejarse, a decir. Todo eso el Señor lo vio. Dios fue consciente de esa acumulación de descontentos. Él se dio cuenta, él vio cómo empezó eso a arder en medio del cielo. Pero Dios no hizo nada. No hizo nada hasta que llegó su manifestación. Ahora, ¿por qué permaneció Dios en silencio cuando Él pudo haber acabado con esto desde antes? A lo mejor no hubiera sido el tercio, a lo mejor hubieran sido 5, 10, ¿no? Pero ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no hizo nada y dejó que brotara y siguiera y avanzara y se contaminaran tantos? Fíjense, yo creo que Dios lo permitió porque Dios espera una lealtad genuina de cada uno de nosotros. Dios nunca nos va a forzar a que lo amemos. Él no te obliga a que lo ames. Él no quiere que estés aquí a la fuerza. Él no quiere
que lo ames porque no te queda de otra. El Señor no quiere eso. El Señor no está esperando de ti que forzadamente respondas. Él no quiere eso. La verdad, yo no veo a Dios rogándole o convenciendo a los ángeles a que consideraran su posición, a que pensaran en lo que iban a hacer. No, para Dios es muy importante la lealtad. ¿Y saben qué espera Dios de los ángeles? Que voluntariamente, Él esperaba que voluntariamente lo amaran, y eso es lo mismo que espera de cada uno de nosotros. Nos dio una voluntad propia para que nosotros decidamos y para que nosotros elijamos, ¿sí? Ahora, si los ángeles querían ser desleales y seguir a Lucifer, Él no iba a hacer nada para detenerlos. Al contrario, porque ya vimos que el Señor ama la lealtad y Él espera lealtad. Entonces, cuando analizamos esto y cuando analizamos la historia con este lente, por ejemplo, podemos ver a David con su hijo desleal Absalón y vemos lo mismo. Puede ser también que David no fue un padre que vigilara y atendiera correctamente la rebelión de sus hijos. Fue un padre permisivo. Pero David sabía que su hijo criticaba su liderazgo, ¿sí? Y que estaba atrayendo gente simpatizantes para él. Ahora, esto nos enseña que como líderes, pues a veces debemos dejar que se den las circunstancias, que se den las cosas, y debemos esperar. ¿Y por qué es importante esperar? Porque muchas veces al esperar estamos dando oportunidad a recapacitar. Estamos dando oportunidad a reaccionar a los demás correctamente. Pero no a imponer, sino a esperar a que sea de manera voluntaria que alguien llegue a entender y decir: estaba mal, me arrepiento, estaba tomando decisiones incorrectas y quiero hacer lo que conviene. Siempre va a ser bueno dar un tiempo para que haya oportunidad a corregir el error, para entrar en razón y para arrepentirnos. Pero cuando Lucifer decidió ser leal a sí mismo, porque Lucifer fue leal a sí mismo, fue la decisión más importante que jamás haya tomado Lucifer, porque eso determinó su destino. ¿Sí lo ven? Esa decisión tan trascendental determinó el destino de Lucifer. Y cuando, por ejemplo, vemos los casos de otros como Absalón y como Judas, que tomaron la misma decisión, esto determinó su destino eterno. Lo mismo con Pilato. Miren, fíjense que Pilato tuvo sus dudas. Por ejemplo, él no cayó en la trampa a la primera y vio que las circunstancias y las demandas que los principales sacerdotes le estaban haciendo no eran suficientes para entregarles a Jesús a la muerte. Y fue hasta que el sumo sacerdote lo puso contra la espada y la pared y lo confrontó con su lealtad. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 19. Vamos a ver los versos 12, 13 y después nos saltamos hasta el 16. Dice: entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada
el empedrado, y entonces Pilato les entregó a Jesús para que los crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Fíjense lo que le estaban diciendo: Pilato, debes decidir a quién vas a ser leal, ¿al César o a Jesús? Y Pilato, la verdad es que no tuvo duda en darle su lealtad al César. Pilato lo tenía bien claro, ¿sí? En realidad, toda su lealtad él se la debía al César. Y en ese momento, pues, para Pilato, Jesús, ¿quién era? La verdad es que no era más que un activista judío y realmente no iba a alinear su lealtad hacia Jesús. Y entonces decidió darle su lealtad al César. Pero ese es el punto, hermanos. Miren, cuando somos guiados por el Espíritu, cuando le pedimos a Dios sabiduría para saber cómo movernos, a quién darle nuestra lealtad, eso nos va a permitir no equivocarnos y saber elegir y entender en dónde está la verdad. No se trata nada más de, no, es que conmigo ha sido bien buena onda. No, pues es que, por ejemplo, en este caso el César, pues es el César, y yo, Pilato, estoy puesto por el César, y si no le doy mi lealtad al César, pues mi puesto ya no va a estar. Pero entonces se movió por conveniencia, no se movió por algo que él tuviera, por una convicción, no se movió por el lado de la verdad y no pudo darse cuenta de que la verdad estaba en Jesús. Y entonces alineó su lealtad hacia la persona equivocada y lo entregó a la crucifixión. Y esa decisión determinó el destino eterno de Pilato. Vamos a ver lo que dice Hebreos en relación de este asunto para que vean qué importante es. Dice Hebreos 6, versículos 4 y 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Piensen en Lucifer. Porque muchos dicen, ¿y si se arrepintiera? No, ya no hay posibilidad. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. En esto consiste la apostasía, hermanos. Llegar al punto de rechazar a Jesús, llegar al punto de ya no creer en Él, eso se llama apostasía. Y dice aquí que es imposible lograr que se puedan arrepentir esos que en algún momento fueron iluminados. Y quiero leerles esta misma cita, pero en la traducción lenguaje actual, por favor. Dice los mismos versos del 4 al 6, por favor, ahí está. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído en el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo, fíjense, está hablando de la salvación. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios. Si lo poderoso de Dios será en el nuevo mundo, si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Entonces, fíjense qué importante es entender en dónde vas a decidir poner tu lealtad, porque esta va a ser la decisión más importante de tu vida. Hace muchos años, yo y a lo mejor algunos de ustedes, pues teníamos puesta
nuestra lealtad en una religión. Nuestra confianza estaba en una mujer santa que pues no tenía el poder ni la autoridad que sí tiene su hijo. Y bueno, no fue fácil, no es fácil, pero muchos de los que estamos aquí pues decidimos poner nuestra lealtad en Cristo, aunque eso nos costó que la familia se enojara con nosotros, que los amigos nos dejaran de hablar, que nos segregaran, que dijeran que somos traidores. Al final decidimos por lo correcto y eso determinó nuestra eternidad. Vean qué importante es esta decisión. Eso determinó nuestro destino eterno. Pero en esta vida, hermanos, en esta vida debemos preocuparnos todo el tiempo, en todo momento, por toda decisión, para saber hacia dónde vamos a alinear nuestra lealtad. Y como ya vimos, tenemos que alinearla hacia la verdad, hacia lo que el Señor estableció, a sus principios, a la verdad de Dios, no a lo que me conviene, no con quien me cae bien, es que yo lo quiero mucho, es que siempre fue buena onda conmigo, y le des la espalda a la verdad. ¿Sí se dan cuenta qué importante es? ¿Y qué fácil podemos equivocarnos? ¿Qué fácil cayó un tercio de los ángeles por dejarse llevar, por dejarse arrastrar, por el engaño, por la soberbia, por la amargura? Entonces, no debemos permitir que nos ganen nuestros sentimientos o las circunstancias. Eso lo tenemos que vigilar y lo tenemos que cuidar muy bien. Bueno, pues la deslealtad de Satanás ha sido, yo creo que ha sido una fuente de gran aflicción y dolor para Dios. Imagínense. Pero miren lo que dice Ezequiel 28. Parece insinuar que Dios favoreció a Lucifer con más gloria y honra que a cualquier otro ángel. Y Dios tenía el poder y la decisión para hacerlo. Fíjense, dice a partir del verso 13, Ezequiel 28, 13. Estabas en el Edén, se refiere a Luzbel, en el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios, te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían te horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Está fuerte, ¿no? ¿Todo por qué? Por la ambición, por la soberbia, por el orgullo. Por eso es tan peligroso
Y por eso es que estas cosas están para que nosotros tengamos cuidado, para que nosotros las vigilemos, para que las entendamos y sepamos que este destino puede ser nuestro destino. Ay, pero yo ya soy de Dios. Bueno, ya vimos lo que dice Hebreos. Puede ser nuestro destino, porque debemos movernos con mucha lealtad y con mucho cuidado. Tenemos que vigilar. Lo que pueda arder en nuestro corazón puede ser algo equivocado. Los razonamientos, las cosas que digamos pueden ser cosas que están fuera de la realidad porque no las veo, porque me he dejado arrastrar, porque me he dejado llevar por mi ambición, por mi conveniencia, por muchas cosas. Qué peligroso, hermanos, qué peligroso es. Por eso creo que la rebelión de Lucifer tuvo que haber sido algo muy doloroso para Dios. Sin embargo, fíjense, eso también me gusta. Me gusta saber que después de eso que pasó y de ese trago amargo, déjenme decirle que el Señor pasó, el Señor no se detuvo a crearnos. No se detuvo a crearnos. Dijo, voy a hacer al hombre. A imagen y semejanza de mí lo voy a hacer. ¿Sabía que le íbamos a fallar? Sí sabía. Sin embargo, eso no lo detuvo para darle a su creación la gloria y el temor que ahora vamos a poder tener en él. Fíjense, ¿cuál fue la manera de hacerlo? Bueno, fue crear al hombre con un libre albedrío. Le dio una voluntad propia. Dejó que naciera una deslealtad deliberada para luego darnos su amor y llevarnos a un lugar de lealtad voluntaria. No estés aquí a fuerza. No tienes que estar aquí a fuerza. Nadie te obliga, ¿sí? A lo mejor te traen tus padres y en eso tienes que obedecer. Pero el punto es que entiendas, que comprendas por qué venimos a darle la gloria y la honra al Señor. Se trata de entender que Jesucristo murió por nosotros, nos dio vida eterna, con su propia vida, Él se sacrificó, Él se entregó para comprarte a ti, para pagar el precio por tus pecados. Eso, si lo entendemos, si de veras calla nuestra mente, eso va a hacer que nos dobleguemos, eso va a hacer que rindamos nuestra voluntad al Señor y que le demos nuestra lealtad para seguirlo, para obedecerlo, para hacer su voluntad. Jesús vino a salvarnos a nosotros de una condición perdida y llevarnos a la eternidad con el Señor. El Señor ahora está preparando un gozo por encima de todos los gozos, hermanos. Una creación caída se está preparando como una novia que entregará por siempre su amor voluntario eterno a su amado. ¿Y saben quiénes son esos? Somos nosotros. Somos nosotros, y nosotros que tenemos esta verdad y esta bendición, debemos cuidarla y valorarla. Debemos ser leales. Debemos obedecer su palabra. Esa familia que el Señor ha estado juntando somos nosotros. Tú y yo tenemos ese gozo y esa bendición de Dios. Y no tenemos idea, hermanos, de las riquezas, de la bondad, de la gloria de Dios que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Es algo que vale la pena mantener hasta el final para ver eso, ¿sí? Ahora, la lealtad también tiene que ver con el amor, porque donde hay lealtad hay amor. La Biblia nos manda a amar a todos. Fíjense lo que nos dice: debemos amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Primera de Pedro 1:22,
al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. ¿Sí? ¿Dicen amén? Eso es para nosotros, ¿eh? Ámense profundamente de todo corazón. Que nada nos divida, que nada nos separe, que nada nos arrastre, que nada nos lleve a lugares a donde el Señor no quiere que estemos. Debemos amarnos con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras fallas. Debemos tolerarnos, debemos tomarnos en cuenta todo el tiempo. Aún en Mateo 5:44 nos dice que amemos a nuestros enemigos. Dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Sin embargo, no podemos ser leales a todos. El Señor nos pide que amemos a todos. El amor puede ser un mandamiento, ¿sí? La lealtad no. Hay un límite, ¿sí? Mientras que debemos amar a todos, es imposible ser leales a todos. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo amigos a los que amo profundamente, pero tengo una esposa y tengo hijos que están en otro nivel de lealtad. Antes que a mis amigos, le voy a ser leal a mi esposa y a mis hijas. Antes que a mis amigos, yo les voy a ser leales a ellas. ¿Por qué? Porque eso es lo correcto. Yo decidí unir mi vida para siempre con mi esposa y le voy a ser leal. Tengo que serle leal y que Dios me guíe y me dé la fuerza para serle leal siempre. ¿Sí? Y si me veo obligado a elegir, ¿voy a elegir a los amigos? Bueno, pues hay quien sí lo hace. Hay quien sí se va y prefiere a los amigos que a la esposa y que a los hijos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor discernimiento y sabiduría para elegir correctamente. Así como hay grados de amor, hay diferentes intensidades de lealtad. El amor es intencional y es universal, pero la lealtad es selectiva. La lealtad no se la voy a dar a todos. ¿Y cuándo sé a quién dársela y a quién no? Lo que te debe guiar es la verdad. La verdad es lo que te debe decir: yo le doy mi lealtad a fulanito o a sutanito. Aún en la familia, la verdad. La verdad. Oye, pero es que mi esposo ya se quiere ir con los testigos de Jehová. ¿Cuál es la verdad? ¿En dónde está la verdad? ¿Cuándo sí lo voy a seguir y cuándo le voy a decir vete? ¿Cuándo? Cuando esté en riesgo la verdad. Cuando esté en riesgo lo que el Señor estableció como bueno y como perfecto. No tengo que seguir a ciegas. No tengo que entregarle mi lealtad a todos. Tengo que decidir cuándo lo voy a hacer. Y si son familiares, dice el pastor Memo, pues ni a los familiares, ¿sí? Ni a los familiares. No porque mi hijo sabe más o mi hija ya tiene cierto nivel académico y entonces yo voy a hacerle caso porque ella piensa así. No. La verdad, la sabiduría de Dios, lo que Dios estableció, eso es lo que debo cuidar. Fíjense, es más fácil verlo en el ejemplo que habíamos puesto de Ruth y de Orfa. Ruth y Orfa tenían a su suegra Noemí. ¿Ustedes creen que Orfa no amaba a Noemí? La amaba. Orfa amaba profundamente a Noemí y de hecho lloró abundantemente cuando Noemí les dijo que ella se iba a volver a Jerusalén. Inclusive Orfa
le dijo que ella le iba a acompañar de regreso a Belén. Ahí lo van a ver en Ruth 1:10. Le dijo, yo te acompaño. Y fue con ella. Pero finalmente Orfa abrazó y besó a su suegra para despedirla. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Había amor? Sí había amor. El amor de Orfa era fuerte. De veras, el amor de Orfa era algo hermoso. Pero Ruth también la amaba. Amaba a su suegra, pero su lealtad la llevó a otro nivel. ¿Sí? Aún después de que Noemí les dio los argumentos más convincentes para ellas de que rehicieran su vida y de que estuvieran bien, Ruth rechazó apartarse de su lado. Y Ruth respondió con esta expresión que ya leímos, pero Ruth dijo, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¿Qué hubiera pasado si Noemí, con el tiempo, siendo moabita, porque Noemí era moabita, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera decidido adorar a los dioses que adoraban los de Moab, que eran bastantes? Ese era un pueblo idólatra. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Esto que Ruth dijo lo hubiera sostenido? Allí no debía. Allí es cuando debemos tener cuidado. No, contigo hasta la muerte. Y mis convicciones, así como las he sentido ahorita, así hasta que me muera. No, hermanos. Allí es cuando debemos tener cuidado. ¿Sí ven la diferencia? Ahora, ¿qué pasaría si alguien rompe la lealtad que nos tenía? Se equivocó, la regó. Por eso les digo que la lealtad está ligada al amor. El amor nunca deja de ser. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar, a reconciliarnos, a estar en paz, a guardar la unidad, a vigilar estar bien. En lo que dependa de ti, trata de estar bien con todos. Con todos. No, pero es que me hizo. Olvida el oprobio, perdona, ama, está dispuesto a olvidar. ¿Sí? ¿Y puede volver a haber lealtad? Puede volver a haber lealtad. Podemos cometer errores y podemos regresar al camino correcto. Tengamos presente esto. ¿Sí, hermanos? Oremos. Bendito Padre, tú conoces, Señor, nuestro corazón, lo frágiles y lo débiles y lo insensato que muchas veces somos. La poca importancia que le damos a ser leales a la verdad. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces, Señor, tomamos decisiones solo por mi conveniencia y por lo que a mí me importa. Que no sea así más, Señor. Que ante todo esté la verdad en nuestros corazones. Que toda decisión sea puesta en medio de ti para que tú, Señor, nos guíes y nos dirijas a tomar las decisiones correctas que te glorifiquen a ti y que te honren a ti. No de las que yo pueda sacar provecho. No de las que yo pueda estar a gusto y conforme. Ten misericordia, Padre. Sigue hablándonos, sigue tocando nuestro corazón y que esta palabra, Señor, transforme nuestras vidas y nos haga estar firmes para no ser movidos por cualquier corriente, por cualquier engaño, por cualquier chisme, por cualquier mentira. Que esto nos permita, Señor, amar la verdad y amar a los demás para llevarlos a hacer lo correcto. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.